Muchas gracias por acompañarnos este 4 de septiembre de 2019 al rescate del alma. Nuestro texto de lema es el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos el gusto de nosotros para usted de traerle la palabra de Dios, sabiendo, confiando en que la palabra del Señor le va a dar a usted refugio, paz, reconciliación con Dios si lo necesitas. Sobre todo en la búsqueda del Señor encontramos la doctrina ante tantas cosas que se dicen, que dice la Biblia y que no es así. Necesitamos creer lo que dice la palabra de Dios y le pido que por favor, si usted tiene una Biblia, la busque. Vamos a estudiar hoy la palabra del Señor. 3 segmentos tenemos en el programa, como siempre, si el Señor nos da vida. Primero, nuestro pastor en su sección Consultorio Bíblico, en la cual contestará alguna pregunta que se le haya hecho acerca de doctrina principalmente. Segundo, estamos hablando del tema de declarar. Hoy vamos a tratar lo que no debemos ni podemos declarar según la Biblia, es lo que vamos a estudiar hoy. Y tercero, queremos pedirle que por favor usted se comunique con nosotros. Si usted gusta, pues queremos orar por usted. Queremos orar por su familia, queremos orar ante la necesidad que usted nos diga, porque creemos que para Dios nada es imposible y con su ayuda encontramos refugio, esperanza, consuelo, su bendición, su perdón. Quiero pedirle que por favor se comunique con nosotros y nos escriba ahorita que estamos transmitiendo en vivo o a lo largo de la semana, y con mucho gusto estaremos nosotros compartiendo con usted la siguiente oración. Es nuestro gusto el poder estar aquí. Y rogamos al Señor que a través de su palabra encuentre usted lo que su corazón necesita, Mi nombre es Jonatán Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. Que Él esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia? Aquí estamos nuevamente para servir al Señor y a usted, y con una sensación, bueno, en primera muy grande de gozo, porque es un privilegio servir al Señor, y en segunda con una sensación también de intimidación, porque es una responsabilidad, no solo un privilegio, sino una responsabilidad delante de Él y delante de ustedes, que nos hacen el favor de sintonizarnos. El tema de hoy en Consultorio Bíblico es un tema crucial, es un tema central para la iglesia cristiana, pero sobre todo para los judíos. Los judíos, no sé si usted lo sepa, pero los judíos viven bajo la ley y para ellos es fundamental lo que hoy voy a compartir con ustedes. Y es un pasaje muy conocido, desde niños lo conocemos, que se conoce así como los 10 mandamientos. Permítame compartírselo literalmente porque esto le va a ayudar en su fe. Así está escrito en Éxodo 20, 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bendito sea. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Te has de acordar del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Textualmente le compartí los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos fueron dados a Moisés recién salido de Egipto, habían sido esclavos casi 4 siglos. Y en el monte Horeb, o monte Sión, monte Sinaí, el monte de Dios, el Señor, de una manera imponente, con relámpagos, con rayos y sonidos de bocina, le da los 10 mandamientos. Realmente Moisés estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y estaba comunicándose cara a cara con el Señor. El Señor le da en 2 tablas de piedra que alisó Moisés, así las pulió, escribió Dios con su dedo estos 10 mandamientos. Se conoce como el decálogo, las 10 letras, las 10 palabras. El Señor de esta manera se comunica con Israel a través de Moisés, que era el mediador, como un sacerdote, y le comunica cuál es la voluntad que Él quiere. Él tiene una voluntad perfecta para el pueblo y no quiere que viva en pecado. Todos estos son pecados. Si los violan son pecados. Pero Moisés, cuando baja con Josué en el día 40, encuentra una orgía ahí en torno al becerro de oro, y de ira santa, no es que hizo un berrinche, sino de ira santa, quebró indignado, arrojó sí las piedras y las quebró. Esas piedras eran sagradas porque estaban escritas por el Señor. Dios le pide que vuelva a ayunar 40 días y 40 noches y le vuelve a dar en otras 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. Hay un texto especial porque algunos me dicen, hermano, ¿y a poco en 40 días nada más 10 palabras le dio? Hay un texto en Deuteronomio 10, 3 al 4, donde así es escrito, le comparto textualmente. Hice, dice Moisés, un arca de madera de Sittim, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, las que había quebrado, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Jehová les había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Bueno, en esas 2 tablas de piedra solo estaban los 10 mandamientos. Todos los demás mandamientos de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues se los dio en 40 días y 40 noches. No se los dio en las tablas de piedra, pero los escribió en lo que conocemos como el Pentateuco. Es un resumen, repito, y eso nos debe quedar claro, es un resumen de lo que Dios esperaba de su pueblo, pero nunca, y quiero ser enfático, nunca los 10 mandamientos fueron un camino de salvación. El que los cumpliera se salvara. No, eso nunca fue, nunca fue. En estos 10 mandamientos se nos muestran 2 cosas fundamentales. Uno, nuestros pecados. Cada uno, bueno, si usted es analítico, hace un examen de usted mismo con toda sinceridad y honestidad, se encontrará que ha fallado muchísimos de esos mandamientos, y no es que todos. Estos 10 mandamientos señalaban nuestro pecado en primer lugar, pero en segundo lugar señalaban, escúcheme bien, nuestra imposibilidad de cumplirlos. No hay nadie que haya podido cumplir los 10 mandamientos, no hay nadie menos que haya cumplido toda la ley. La única y gloriosa excepción es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Gloria a Dios, solo Él pudo haberlo hecho. Le comparto lo que Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, los sacerdotes que lo querían matar. Esos fariseos siempre andaban tras de Jesús, pero no para oír su palabra, sino para atacarlo y llevarlo a la cruz, como finalmente hicieron. En Juan 7:19, el Señor, que era valiente en extremo, en sus caras les dijo así: ¿no les dio Moisés la ley, los 10 mandamientos? ¿Y ninguno de ustedes cumple la ley? En sus caras se lo dijo. ¿Por qué me procuran matar? Nadie dijo ahí, nadie se levantó: silencio, Jesús, porque yo sí cumplo la ley. Todos tuvieron que reconocer. Esto es algo glorioso. El único que la cumplió fue el Señor Jesucristo. En Santiago 2, el hermano de Jesús, él no era apóstol, era el hermano de Jesús, Jacobo, en el 2, 10, 11 de su carta, nos dice lo siguiente, y así es escrito:
Cualquiera que haya guardado toda la ley, esto es algo hipotético, una suposición, pero ofende en un punto, es culpable de todos los pecados, toda la ley. Porque el que dijo, o sea Dios, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero has matado, ya eres transgresor, ya eres violador de la ley, ¿se imagina? Suponiendo que hubiera alguien súper consagrado al Señor, que hubiera guardado 9 de los 10 mandamientos, pero hubiera violado uno, ya es responsable de los 10. Ahora permítame, en lo que el tiempo me conceda así, hacer un análisis muy breve de estos 10 mandamientos. Vuelvo a Éxodo 20, 1 al 17. En los versículos 2 al 3 así está escrito: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Israel venía en el desierto y recibió la orden de Dios de que los padres repitieran a sus hijos y a sus familias las palabras que estaban escritas ahora para ellos. Eso se llama Shema. Shema quiere decir en hebreo, pon atención, escucha, oye. Shema de Israel. El Shema es este: Jehová tu Dios uno es. No hay dos dioses. Hay muchos que se autonombran dioses, pero son falsos. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el Shema de Israel, Deuteronomio 6:4. No debían tener ningún otro Dios, pero en unos meses violaron esto. Se entregaron a una orgía ahí sexual y alcohólica, abominable, cuando Moisés regresa de la cúspide del monte, pensando ellos que ya Moisés había muerto. Moisés venía con Josué, el gran general, y se indigna al ver eso. Y el grito de Aarón, ahí en Éxodo 32 lo encontramos, era este: Israel, estos son los dioses que te sacaron, gracias, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ellos habían visto el poder de Dios en las 10 plagas que tocaron a los egipcios, a sus cultivos y a sus ganados, pero no a los hebreos. Vieron cómo el ángel de la muerte pasó en la 10ª plaga a medianoche y no tocó sus casas ni a sus primogénitos, porque estaba la marca de la sangre de un cordero sin mancha en los postes y dinteles de sus puertas. Ellos fueron testigos oculares de cómo el Señor abrió el mar rojo, cómo lo cerró para ahogar a los egipcios. La gloria del Señor, la Shekinah, la columna de nube y de fuego que los iba guiando. Cómo el Señor los estaba bendiciendo. Sabían, si a alguien le constaba, era a ellos, que el que los había sacado era Dios. No, pero ahora le dan la honra a un becerro, el buey Apis, que adoraban allá en Egipto. Eso es algo muy grave. El Señor se iba a glorificar, dice, entre el pueblo de los egipcios y entre sus dioses. A todos los aplastó. Gloria a Dios. Éxodo 12:12. Ahora, otro mandamiento: no cometerás idolatría. Escúcheme con su corazón. Tengo el compromiso con Dios de compartirle la palabra. Para eso vivo, para eso estoy aquí, para eso este canal está abierto. No es un canal cristiano, pero está abierto en una sección para decirle a usted, precisamente a usted, lo que Dios quiere y espera de usted. Le comparto textualmente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas ni las honres. No te inclines a ellas ni las honres. No le cantes, no le pongas veladoras, no le pongas flores, no les hagas reverencia. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, desde los terceros a los cuartos y a los que me aborrecen, hasta los tataranietos. Pero, esto es precioso, es un arco iris después del diluvio. Pero que hago misericordia a millares, incontables, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo soy testigo de eso. Dejé mi idolatría y en lugar de ser castigado como me dijeron, estoy siendo y seré abundantemente bendecido. Esto es algo que es algo muy, muy especial, muy delicado. Mire usted, aquí el diablo se manifestó, porque este mandamiento de no adorar ídolos, la prohibición de la idolatría, fue mutilado de los 10 mandamientos que se enseñan en la religión oficial, en la iglesia oficial de México. Nunca se me enseñó a mí esto. Yo desde chiquillo, pues a los 6 años hice mi primera comunión.
Nunca se me enseñó eso. ¿Y por qué no se me enseñó? Porque no les conviene enseñar este mandamiento, pues sus templos están llenos de idolatría. Yo tengo que decirle esto con la misma firmeza con que un buen médico le dice a su paciente: necesita usted una amputación, si no se va a morir. Imagínese una peritonitis grave, una gangrena grave. No le puede decir, tómese un Mejoral y usted va a estar bien. No, no, tenemos que decir la verdad, porque de estar aquí y de lo que le comuniquemos a usted, vamos a dar cuenta delante del Señor. Él nos va a pedir cuenta. Ciertamente es un privilegio tener este canal y este medio de difusión, pero es una delicadísima y enorme responsabilidad. Dios promete, entonces, repito, bendiciones y maldiciones. Bendiciones para los que obedezcan dejando la idolatría, pero castigos para los que persistan en ella. Continúo porque el tiempo vuela aquí, pero en el versículo 7, así está escrito, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Usted debe saber que el nombre de Jehová es sagrado. No, es sacratísimo. Tan sagrado que se ocultó. No conocemos el nombre verdadero de Dios. A veces hay gente que se enfrasca en discusiones inútiles, que si es Jehová o es Yahvé. No, el nombre del Señor no se conoce. Era tanta la reverencia que tenían los escribas santos que no ponían su nombre. Ponían lo que es equivalente para nosotros como Adonai, el Señor, y lo que es equivalente para nosotros como YHWH, el tetragramatón griego, así se le conoce, pero el nombre del Señor es sagrado. Los cristianos ni nos preocupamos si es Jehová o Yahvé, porque gracias a la fe en Jesucristo le podemos decir Padre, Padre. Esto es muy distinto y precioso, muy elevado, muy íntimo. Jesús le decía Abba, Padre, papacito, papacito. Así le decimos a Él. Creo que usted a su papá, bueno, yo a mi papá no le decía Don Juan, le decía papá, ¿sí? Y eso es gracias a la fe en Jesucristo. Otro mandamiento, el cuarto, del 8 al 11, así está escrito. Te has de acordar del día de reposo para santificarlo, es decir, dedicarlo al Señor, separarlo. No hagas en él trabajo alguno, no compres, no laves la ropa, no planches, no vayas a pasear, no vayas a la fiesta. Los cristianos no vamos a los antros, ya ve cómo está esto ahora. No, dedicarlo al Señor. Pero el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, no porque se haya cansado, él es incansable, sino porque quería contemplar su obra. Su reposo fue contemplativo, no para restaurar fuerzas. Y vio, dice Moisés, que lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó, así es. Y reposó el día de reposo y lo santificó, lo bendijo y lo santificó. Los judíos, los que viven bajo la ley, y hay una iglesia aquí en Coatzacoalcos que también pretende hacerlo, guardan el sábado, el séptimo día, pero los cristianos guardamos el primer día, el domingo, y no por influencia de la bestia, como se nos acusa calumniosamente, sino porque el domingo es el día que Jesús resucitó. Es el día que se aparecía a sus discípulos, es el día que Él envió el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, es el día que la iglesia original se reunía. Primera de Corintios 16:2 dice eso, Hechos 20 dice lo mismo, en domingo se reunían. Y un domingo también, por cierto, el Señor le reveló todo el Apocalipsis a Juan allá en la isla de Patmos. Tenemos motivos suficientes y muy grandes para guardar el domingo. Esa es una orden. Trabaje usted, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana. 6 días y reposo el séptimo, pero no tirado en la hamaca tomando refrescos, sino dedicándolo al Señor. Acuda al templo, oiga su palabra, a un templo donde se predique la sana doctrina, no a cualquier templo, esto es muy delicado. Y viene una serie de versículos muy breves. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el versículo 12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El apóstol Pablo dice en Efesios 6, 1 al 3, que ese es el primer mandamiento que tiene una promesa. Larga vida para los que honran a su padre y a su madre. Dolorosamente yo veo que, bueno, de mi niñez para acá, 6 décadas, que es muy poco tiempo, el respeto a los padres
se ha diluido, casi se desvanece. Muchos ahora sabemos cosas atroces de hijos que no solo no respetan a sus padres, no los sostienen, los abandonan, los humillan y hasta los golpean y asesinan, como ocurrió esta semana. Esto es impensable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se ha retirado de las escuelas, se ha retirado de los palacios de gobierno, ya no se lee, ya no se ora, pero los brujos, eso sí tienen las puertas abiertas. Ese será otro tema que tocaremos un día de estos. Y miren la situación en que estamos. Ya no hay honor al papá, a la mamá, ni a los ancianos. Bueno, menos si al papá y a la mamá no los honran, menos a un anciano. Versículo 13, no matarás, ni necesita explicación, pero ¿sabe qué? Quizás usted diga, bueno, yo no he matado a nadie, pero Jesús dijo en Mateo 5, Sermón del Monte, que si se enoja terriblemente, extremadamente contra él, ya lo mató, en su corazón ya lo mató. Esto es algo muy grave. Versículo 14, no cometerás adulterio. Adulterio por todos lados. Mire, siempre me ha llamado la atención que aquí, no sé si usted conozca, pero por el Calzadas, así le decimos, de una congregación de Cozoleacaque, pero aquí por el río del Calzadas, está la Pepsi. Por ahí pululan los hoteles de fornicación. Ahí no van matrimonios, ni van gente de luna de miel, van adúlteros. El adulterio, el asesinato y otro que vamos a ver ahorita todavía ha aumentado, están a la alza. Son industrias sin chimenea. ¿Cómo dejan dinero? Son giros negros donde ocurren cosas nefandas, cosas terribles y a veces hasta asesinatos. Dios no quiere eso. Dios quiere que haya fidelidad en el matrimonio, porque el matrimonio es santo. El matrimonio que, dice Pablo, honroso es en todos el matrimonio y el lecho, la cama, sin mancha. Pero a los fornicadores, Dios los va a juzgar. Fíjese, pienso esto. El tiempo no me deja, pero el lecho sin mancha. Hay adúlteros que en su propio lecho conyugal cometen adulterio. No respetan. Si no respetan a Dios, menos van a respetar una cama. Versículo 15, tengo que ir rápido. No hurtarás. Dios no quiere que robemos. Dios quiere que todo lo que tengamos lo hayamos ganado honestamente, con el sudor de nuestra frente, como decían los viejitos, con la frente en alto. Mucho, poco, sencillo, caro, barato, pero que lo hayamos ganado honestamente, que nos sentemos a la mesa a comer frijolitos con arroz, pero con la mente limpia, tranquila, la conciencia que no nos reprenda nada. No robe nada, no robe nada. Hay cosas que dicen, bueno, pero esto no tiene mucho valor, es algo sencillito. Delante de Dios es hurto. No, el padre del hurto es Satanás, dijo Jesús, vino a matar, robar y destruir. Jesucristo nos advierte claramente. Versículo 16, ese es otro pecado que sobreabunda. Esa es una plaga, infesta. Ahora hablaban de sargazos que venían allá por Cancún y que invadían, era como una nata en todo el mar. No, esto es una nata infecciosa, hedionda, sobre toda la humanidad. No es exclusivo de México ni de Coatzacoalcos, sino de todo el mundo. Y se lo digo. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No digas mentiras. Aun cuando decir la verdad sea en tu perjuicio, tú di la verdad. Honra al que es el Padre de la verdad. El Padre de la verdad es Dios. Y en el versículo 17, esto quisiera detenerme un poquitito. Escúcheme bien. Así está escrito. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su esclavo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosas alguna de tu prójimo. ¿Qué le parece? Es muy claro. No codicies ni las cosas de tu prójimo, ni la esposa de tu prójimo. Y también les digo, ni el esposo de tu prójimo. El esposo de tu amiga, de tu vecina, de alguien que quizás no conozcas, pero es el esposo de ella. No lo codicies. ¿Qué cosa? Al suprimir la prohibición de la idolatría, los 10 mandamientos se convirtieron en 9. Y ahora tenían un problema teológico, pero alguien les inspiró, un espíritu les inspiró en el oído esto. Divide el 17 en 2. Y así lo dividieron. No codices a la mujer ajena, ni a las cosas de tu prójimo. No codiciarás las cosas ajenas. Lo dividieron en 2, pero aquí ya les demostré que es uno solo. ¡Qué milagro para ellos!
Los 10 que se habían convertido en 9 volvieron a ser 10. Pero esto es algo gravísimo. A mí nunca se me enseñó eso. Me enseñaron mentirosos. Iba yo rumbo al infierno hasta que Jesús me sacó del fango y me puso sobre una roca firme que es Él y su palabra. Estoy fundado en su palabra. Eso es algo muy grave, porque el Señor Jesucristo dice dos cosas muy, muy delicadas acerca de esto. Uno, Dios prohíbe que le suprimamos a su palabra. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice que si alguien le suprime, Dios le va a suprimir las recompensas, pero que si alguien le añade, porque hay libros apócrifos añadidos a la palabra de Dios, como si fueran palabra de Dios, pero no lo son, Dios le va a añadir las plagas que están descritas en este libro. Y lo segundo que le digo es, repito, un solo mandamiento lo dividieron en dos para que los que eran 9, por culpa de ellos, se volvieran 10 otra vez. Pero de esto, no le quepa duda, van a dar cuenta en el día del juicio, porque el Señor no es juguete de nadie. Ahora, casi para concluir, le digo que estos 10 mandamientos, todos se repiten en el Nuevo Testamento, excepto el del guardar el séptimo día. Y vemos por qué nosotros los cristianos guardamos el primer día. Pero esto es algo que el Señor Jesucristo nos dice así. Yo quisiera que en estos 5 minutos me pusiera usted toda su atención. En Mateo 22, Él dice así, y le comparto textualmente, para que vea que lo que le comparto no es mi opinión, está escrito por palabra de Dios, y además porque al oír esto, su fe se va a ir aumentando. La fe viene por oír la palabra de Dios, dice Pablo a los Romanos en capítulo 10. Dice que se le acercó un fariseo y se reunieron y le preguntó a uno de ellos, que era un intérprete, era un experto de la ley, para tentarlo, no para saber, para tentarlo, y le dijo, maestro, qué hipócrita, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escúcheme bien con su corazón. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento se resume en eso. Amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Romanos 13, 8 al 9, voy a ir más rapidito, discúlpeme, pero estoy dispuesto para usted a la hora que usted me quiera contactar. Platicamos en paz con un cafecito. Romanos 13, 8 al 9, así está escrito. No deban nada a nadie, sino amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ya cumplió la ley, fíjense. Lo que era imposible. Ahora, Jesús cumplió los 10 mandamientos porque nosotros no podíamos, y ese cumplimiento nos lo regala con la única condición de arrepentir nuestros pecados y creer en Él. No tenemos que cumplir los 10 mandamientos porque no podemos, pero creemos en el que sí los cumplió y nos regala esa bendición. Amén. Porque en el versículo 9 dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende resumidamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia auténticamente cristiana, ya concluyo, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí mismo en Romanos 6:14, así es escrito. El pecado no los va a dominar a ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley estábamos condenados. Los 10 mandamientos no metieron, escúchenme bien, no metieron a una sola persona al cielo. La fe en Jesucristo, la gracia de Jesucristo ha metido a todos los que creemos en Él al reino celestial. Jesucristo dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir a mi Padre si no es por mí. Bueno, así de una manera muy breve, le he compartido, pero estrictamente fundado en la Biblia, lo que Dios dice. Ahora yo le pregunto algo con toda seriedad. ¿Ama usted la verdad o quiere seguir siendo engañado? ¿Ama usted la verdad o quiere seguir siendo engañado? Pero de lo que usted decida, va a tener que dar cuenta en el día del juicio. Jesucristo dijo en una ocasión así, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es mi oración, para eso estamos aquí, que usted sea oveja del Señor y siga al Señor en lo que Él le ha mandado en esta mañana a través de la Biblia. Muchas gracias y que Él los bendiga mucho. Nace
Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque a través de la verdad de la Biblia, la verdad doctrinal, es donde encontramos paz, encontramos refugio. Ahí existen muchas mentiras y muchas opiniones diferentes, aún de gente que quizá bien intencionada pero mal informada explica la Biblia sin el fundamento que es la Biblia, y esto es un error fatal. Por eso le pedimos que usted se fundamente y lo que cree en su fe lo funde en la palabra del Señor. Tome su Biblia, usted lo pueda leer, lo comprenda, y en oración usted encuentre la verdad a través de la misma palabra del Señor, la cual no es de interpretación privada, sino todo aquel que le busca de corazón, como dice el apóstol Pedro en su carta. Siguiente, hablaremos igual acerca de doctrina, pues estamos hablando de qué dice la Biblia sobre declarar, y hemos estudiado poco a poco acerca de esto, y bueno, nos ha llevado varios programas, pero creo que no ha sido en vano. Habíamos estudiado hace algunos programas lo que el cristiano debe declarar, eso fue hace 3 programas. Después estudiamos en el punto número 2, vimos la manera en que debemos buscar el favor de Dios, con ese respeto, con la santidad, con la adoración que el Señor merece, aceptando la respuesta que el Señor dé. Tercero, vimos ejemplos de cómo buscar el favor de Dios, lo cual estudiamos la vez pasada. Hablamos de 16 personajes bíblicos en los cuales ellos hablaban de cómo le rogaban sin reclamar, sin exigirle nada al Señor. Ellos le rogaban o le imploraban según el favor de Dios, siempre en humildad, siempre con respeto, siempre dándole al Señor el honor que merece, como lo que es Dios, y nosotros somos sus hijos, el pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el Salmo 100. Hoy vamos a estudiar lo que el cristiano no debe declarar, y para ello partamos de 3 bases. Primero, Dios, como nuestro Padre, nos ama. Nunca lleguemos a dudar eso. Nos ama. Él desea que nosotros vivamos siempre bajo su abrigo, en su bendición. 2, Dios sabe lo que necesitamos. Sabe lo que queremos, pero Él quiere darnos lo que necesitamos. Entonces debemos de confiar en Él. No, aunque nuestra palabra no ha llegado a nuestra boca, el Señor ya la conoce toda, pero Dios sabe lo que necesitamos. Y 3, si nuestras peticiones son respetuosas a Él, si procuramos la santidad y si alineamos nuestros pensamientos a su voluntad, en la alegría de la respuesta que el Señor nos dé, Él nos oye, y con su bendición tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15, escrito está: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gracias a Dios tenemos las peticiones, nuestro anhelo, nuestra necesidad es lo que nosotros le ponemos en las manos del Señor. Él se encargará de nuestra necesidad en la forma que más nos convenga, de acuerdo a su voluntad. No está diciendo el texto que Él va a cumplir todo lo que nosotros queramos sin ningún discernimiento, solamente por darnos gusto. No, Él va, según la petición que tengamos, el Señor va a obrar en nuestras vidas para que nosotros tengamos paz. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es una gran bendición. Seguramente usted alguna vez fue ante alguien importante para usted, o alguien importante en algún trabajo, en alguna empresa, y de repente se dio cuenta que nadie lo escuchaba y se siente uno muy mal. O alguna vez ante un ser querido, usted quería hablarle y esa persona estaba distraída y usted se siente muy mal, pues se siente que no es valorado. Bueno, Dios nos oye si le pedimos conforme a su voluntad. Él sí nos escucha. Ahora, por otro lado, no debemos declarar dando por hecho que Dios nos bendecirá de la forma que nosotros queremos. Eso está mal. No es conforme a mi voluntad, sino conforme a su voluntad. A veces queremos una cosa y al cabo de un mes, como los niños con sus juguetes nuevos, ya ni les prestamos atención a eso, y perdemos la oportunidad que pudimos haber recibido desde un principio del Señor. Si hubiéramos seguido el camino de Dios en su voluntad, perdemos las bendiciones que Dios ya nos quería dar por nuestro capricho, si es que el Señor nos diera todo lo que nosotros quisiéramos. En la Biblia nunca se menciona la palabra declarar ante alguna necesidad, no, ni ante alguna enfermedad, no, ni se atan ni se desatan bendiciones, en la Biblia no, ni se reclama o se decreta algo como si Dios tuviera que cumplir lo que yo estoy pidiendo o exigiendo, como si Dios tuviera que obedecerme a mí.
Pongamos un ejemplo. Imagine, por favor, si usted es padre, tiene niños o hijos de cualquier edad. Si un hijo le dice a su padre: yo declaro que porque me amas siempre me darás tal cosa, lo que yo quiero, ¿qué sentiría usted? Sería eso chantaje, ¿no? Pero a Dios no se le puede chantajear ni manipular. No se le puede atar a nuestro Dios, ¿no? Hay un texto que habla acerca de esto, de este tipo de hijos. Dice Proverbios 29, versículo 15. Escrito está: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso dice la palabra de Dios. Y cuán verdadero es. El muchacho consentido, el cristiano que se siente consentido, nos haría mal, por supuesto. Repito, ¿es usted padre o madre? ¿Qué sentiríamos si nuestros hijos nos exigieran algo? Los hijos difícilmente van a exigir comida nutritiva o medicinas, verduras difícilmente le van a exigir, a menos que seamos malos padres o que por pobreza no haya para poderles darles comida o medicina. Imaginemos que exigieran algo que no queremos darles, pues sabemos que eso les va a hacer daño. No, todos sus demás compañeros, amigos lo tienen, pero sabemos que eso es dañino, no. O que sabemos que eso que va a tener dentro de pronto lo dejará ahí tirado, pero será de estorbo para algo mucho mayor. ¿No se sentiría usted un poco desprestigiado, infravalorado por sus hijos? ¿No se sentiría usted que ellos no la aprecian? Si algún hijo de repente llegara así: te exijo, te reclamo que así seas, ¿no se sentiría usted? O de plano no los castigaríamos por una actitud así tan prepotente, soberbia frente a nosotros. ¿No se indignaría justamente al escuchar de una manera ingrata cómo ese hijo exige con reclamos algo? Ese hijo se merece un no con reclamos, porque eso es lo que estamos tratando. Mucha gente se atreve a reclamarle a Dios, ¿Qué pasaría si le dijéramos sí a todo lo que nuestros hijos nos piden? Imagine, por favor, ¿qué pasaría? Nos quedaríamos en bancarrota, ¿no? Yo tengo 2 niños y si compro todos los juguetes que ellos me piden, bueno, comeríamos sopa de carritos o no sé, o dinosaurio de peluche empanizado, no tengo idea, ¿no? Pero no comeríamos otra cosa. Y los haríamos irresponsables, caprichosos, malcriados y un mal para su desarrollo, para su futuro. No les enseñaríamos la importante lección de la vida, lo que es con el trabajo duro, con paciencia, con ahorro y con la bendición de Dios se obtienen grandes cosas. No les enseñaríamos eso. Pero por otro lado, ¿qué sentirá Dios cuando su propio pueblo, el que dice que lo ama y lo adora, exige que haga su propia voluntad? No la voluntad de Dios, sino la propia voluntad de las ovejas. Debería ser el pueblo de Dios obedeciéndolo a Él y no al revés. ¿Qué sentirá Dios? ¿Tristeza? ¿Desprecio? ¿Ira? ¿De plano no escuchará esas oraciones? ¿Indignación? ¿Sería justo? Leamos, por favor, cómo un texto puede ser malinterpretado o interpretado malintencionalmente y así hace daño. Proverbios capítulo 18, 20 y 21 escrito está: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. De ahí seguramente hemos escuchado varias versiones extrañas donde hablan acerca de sí, pero leamos ahí. Judicialmente, bueno, así es. Hay países en donde aprueban la pena capital, y es cierto, ante un juez, después de un juicio justo, yo espero, yo creo que sí, se determina la pena capital o el perdón. En esa boca de ese juez hay muerte y vida, está en el poder de la lengua. Carnalmente, pues podría ser cuando alguien dominado por la furia asesina a alguien después de varios insultos. Podría ser, sí, es cierto. Sin embargo, aún en la salvación se confiesa con la lengua para ser salvos. Eso dice el libro de Romanos. Pero nunca nuestra boca puede atar y desatar bendiciones. Jamás. Los hijos de Dios no somos todopoderosos. Yo no puedo dar bendiciones, yo no doy bendiciones.
Los hombres no podemos bendecir. Dios es el que bendice. Por eso decimos, Dios le bendiga. Porque Él es el milagroso, Él es el divino, Él es el Salvador, Él es el Todopoderoso. Nosotros no somos sus siervos solamente. No podemos crear nada. Una ley en la escuela nos decían que la materia no se destruye, sino solamente se transforma. Bueno, no se crea tampoco. Pero no podemos crear nada. Dios sí. Nosotros lo que podemos crear probablemente sería ¿qué? Problemas, ¿no? Pues a veces, ¿no? Creamos problemas, bueno, pero no bendiciones. No podemos hacer milagros. Ese es Dios. O quizá puede hacer milagros el diablo, usando milagros fraudulentos, disfrazándose como ángel de luz para engañar a las personas y tenerlas ahí en sus fauces. Cuidado, cuidado con lo que repetimos sin fundarnos en la palabra de Dios. A lo mejor tenemos años y no sabemos, no hemos escudriñado la palabra, solamente le hemos creído al pastor o a la hermana que está predicando ahí porque le tenemos mucho aprecio, mucho cariño. Pero si no fundamos nuestra vida, nuestra creencia en la palabra de Dios, estamos muy mal. Es un peligro fatal. No es bíblico atar y desatar bendiciones. No lo es, no aparece nunca eso. Usted es cristiano, entonces si usted se llama cristiano, debemos ser como Cristo y debemos aferrarnos a su palabra. Nunca se había dicho esto en la iglesia cristiana, de atar y desatar. Esto lo habíamos escuchado en la brujería. Atar y desatar, amarres económicos, amarres sentimentales. Esto solamente lo habíamos escuchado. Cuidado. Al decir atar y desatar ante una petición, es como si dijéramos, bueno, voy a atar bendiciones porque Dios no me quiere dar bendiciones. No, no es cierto, Dios sí te quiere dar bendiciones. Como si dijéramos que aunque Dios nos niegue algo, yo lo voy a atar y lo voy a forzar. Qué error tan grande. Vea las cosas que decimos. Le decimos, voy a incluirme ahí. Yo no digo esa doctrina, pero voy a incluirme ahí. Que somos más fuertes que Él, que aunque Él no nos quiera bendecir, nosotros lo vamos a forzar. No. 3, 4, que en nuestra boca, que a veces habla bendiciones y con ellas a veces pecamos, desgraciadamente, es poderosa y tiene autoridad milagrosa. No, no es así. Todo este error sucede cuando declaramos algo de milagroso. No, solo no es mi afán lastimar a nadie, sino que veamos y escudriñemos la verdad. Solamente veamos videos de falsos profetas y verán cómo no se cumple más del 90% de sus declaraciones. Y cuando ellos fallan, como por ejemplo el año pasado ante un huracán que iba a estar a Estados Unidos, y declaraban que iba a disiparse y entró y hizo mortandad. Declaran que no va a haber terremotos y los hay. Declaran que van a poseer terrenos como si Dios se los diera y no los pueden reconocer. Utilizan 4 flechas. Es porque ustedes, no nosotros, yo no, porque ustedes no tienen fe, no le creen a Dios. 2, es porque ustedes andan en pecado. Es porque ustedes no son verdaderamente cristianos, no me ayudes, ¿no? Y 4, es porque ustedes no tienen al Espíritu Santo. Ustedes te están machacando, ustedes se equivocaron, la doctrina está mal y todavía dirigen los ataques hacia uno. Cuidado con las cosas que creemos. Cuando alguien practica esto de declarar, sus ovejas dicen, yo me aferré a esta palabra y la tomé para mí. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha dicho? ¿Qué palabra? ¿La Biblia? No. La palabra de su ministro religioso que está ahí dijo algo y usted dice, yo me aferré a esa palabra. No la Biblia, no la palabra de Dios. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Entonces, si es que llegara a suceder, muy difícil y forzando las cosas, así acomodándolas difícilmente, la gloria según ellos no es solamente de Dios, es del profeta declarador. Dese cuenta a quién le dan la gloria. Así manipulan a sus ovejas, mientras que se llenan ellos su corazón de soberbia. Los 3 pasos de estos mentirosos son estos, mire, declara, pacta y recibe tu milagro. ¿Dónde está ese fundamento bíblico? ¿Dónde encuentra usted que el Señor nos va, matemáticamente nos va a dar exactamente lo que queremos? Miles han declarado con un corazón sincero, han pactado todo con todos sus ahorros y tienen las manos vacías. Cientos de bendiciones que Dios cita en la Biblia son con condiciones que demandan fe, santidad y compromiso.
Y en Génesis, yo lo digo muy brevemente, ni lo voy a leer. En Génesis, cuando Abraham está por sacrificar a Isaac y Dios lo detiene porque era una prueba, él recibe una gran bendición y dice el texto de Génesis ahí: por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, por cuanto has hecho esto, no me rehusaste a tu hijo. Y 18, versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones, por cuanto obedeciste a mi voz. Una vez que hayas hecho lo anterior, seguido al Señor con fe, con obediencia, entonces viene la bendición. En Crónicas dice: si se humilla mi pueblo, si oraren y buscan mi rostro, se convirtieren, entonces yo desde los cielos los oiré. La bendición está en obedecer la palabra de Dios. Y en Mateo dice, en Mateo 28, Jesús dice al final del Evangelio, menciona cómo después de la gran comisión dice: y he aquí, una vez habiendo hecho lo anterior, habiendo cumplido la gran comisión, habiendo buscado al Señor de corazón, yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Una vez que hayamos declarado a Jesús como nuestro Dios y Salvador, el cual tiene toda potestad, entonces he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? ¿Nos damos cuenta? Tenemos que seguir a Dios con fidelidad. Tenemos que tomarnos de su mano. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Esta solamente es una parte de lo que no debemos declarar. Continuaremos, si Dios permite, en el siguiente programa, si el Señor nos da vida. Pero tenga cuidado con lo que cree. No me diga a mí, no me crea a mí nada más. Tome la Biblia. Tome el fundamento que es Jesucristo y créale a Él. Y entonces, en su verdad, seremos verdaderamente libres. Que el Señor lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia?
Gloria a Dios. En su nombre encontraremos la victoria ante Amén. las situaciones que nos rodean. En Cristo Jesús está la bendición. Búsquelo, por favor. amén. Queremos saludar a las personas que nos acompañaron hoy en vivo. Por Sí, favor. con gusto. A Tani Marín, Rosy Gutiérrez, Laura García, Leonor Gómez, Teresa Dionisio, Ada Aguirre, Perla García, María Karen Ramírez, gracias hermana, Tito Bonito, Teresa Rosado, Lupita Castillo y Elena Vital Guillermo. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Por favor. Padre, tú ves la situación que están pasando allá por las Bahamas y esos lugares, Señor, que tú hiciste tan preciosos, pero que el pecado hizo que existieran los huracanes. No era ese tu plan, Señor, pero te ruego por tanta gente que hoy sufre, por tanta gente que quizá ya perdió a sus familias también, Señor, o están en la angustia extrema de no saber dónde están. Te ruego que aparezcan y aparezcan vivos, Señor, y Sí, que Señor. levanten la mirada a ti. Pero al mismo tiempo te doy muchísimas gracias, Señor, porque has librado a Coatzacoalcos, a Veracruz, Señor, de esto. Mañana no Gracias, sabemos cómo vamos a estar, pero hoy te damos gracias por ello. Y recordamos cómo tu Señor allá en Galilea, en el mar, reprendiste aquella tempestad, aquellos vientos huracanados, y todo se hizo una gran bonanza porque, como dijeron tus discípulos, tú eres aquel que tiene dominio sobre los vientos, sobre la mar, sobre las aguas, porque hasta ellas te obedecen. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Estamos oficialmente en temporada de huracanes, que el Señor nos guarde, estemos atentos a las noticias por cualquier situación así, y con la ayuda del Señor Él puede disipar las tormentas si Él quiere, pero sobre todo aferrémonos a Él y seamos precavidos. Tenemos la bendición en nuestra iglesia, los martes tenemos el culto, donde tenemos culto de oración y queremos invitarlo ahí, pues queremos orar por usted, junto a usted, con la ayuda del Señor. Le pedimos a Dios por la familia, le pedimos a Dios por trabajo, por la salud, por la petición que usted tenga, con mucho gusto oraremos por usted ahí a las 7 de la tarde. Igual a la misma hora, pero el jueves tenemos un culto donde hay predicación. Gracias a Dios. El domingo a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical y a las 6 de la tarde nuestro culto general que también transmitimos por Facebook, en donde le pedimos que por favor usted nos pueda acompañar. Estaremos con mucho gusto y esperándolos en la puerta de nuestra casa, en nuestra iglesia, en llave 1002. También tenemos la bendición en las misiones, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios, hijo, estamos ahí todavía, los martes a las 5 en Pajapan, Gracias a Dios. los miércoles a las 6:30 en la petrolera de Mina, los jueves a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente a la DO en Anchital, y los viernes a las 7 de la noche en Acayucan, Francisco Javier Mina 606, Casa Esquina con Zamora. Gracias a Dios, ahí estamos en estas misiones, gracias a Dios los esperamos con mucho gusto. Si nos puede acompañar, lleve su Biblia, que es lo que vamos a estudiar, la palabra de Dios. También en el periódico y en el radio. Ahí estamos todavía por 26 años, gracias a Dios, Gracias en el a Dios. diario del Istmo, secciones sociales, aguas de reposo los sábados, y también los sábados en Exa FM 101.7, al abrigo del Altísimo, a las 7 de la mañana. Gracias a Dios. Visítenos por favor en nuestra página, alabrigo del altísimo 1.blogspot.mx. Ahí gracias a Dios tenemos nuestra página. Con mucho gusto es para usted, para servirle al Señor y para edificación de usted y nuestra, donde tenemos ahí los videos al rescate del alma, los videos también de los sermones, gracias a algunos sermones, y los escritos de aguas de reposo, gracias a Dios. El pastor de Adrián Rogers de Estados Unidos, que es en la presencia del Señor, un gran siervo del Señor, que a través de la palabra de Dios es como se edifica a la iglesia, gracias a Dios. Busque por favor siempre personas edificantes a través de la Biblia. Antes de despedirnos con un texto, por favor, con el texto que nos comparte, o despídenos, por favor, con el texto que... Solamente queremos darle gracias a Dios por esta vida, en el número 245, este programa, gracias a Dios. Dios bendiga este canal, bendiga Imagen y Política, bendiga a los hermanos que oran por nosotros, gracias hermanos. Le dé siempre sabiduría al hermano José Luis en controles y a su familia y los proteja, les dé paz, siempre estar unidos en el nombre del Señor. Por favor. Amén. ¿Y por qué este texto? Por favor. Bueno, por la situación que estamos viviendo, época, como bien dijiste, de huracanes. Y en el Salmo 89:9 así es escrito: tú tienes dominio sobre la bravura de la mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Así es. También en su corazón, las tormentas que hay en su corazón.
Gloria a Dios, así es, Él las sosiega, las apacigua. Amén. Así es como Jesús logra una gran bonanza en nuestro corazón. Así es. Somos el pastor. Cedas para servirles. Mi nombre es Jonatán y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Aférrese a Jesucristo y encontrará usted paz. Amén. Que Él lo bendiga. Amén. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su